Estás escuchando un audio del grupo de investigación Tiempa. Tiempa es un espacio de pensamiento, creación e investigación transdisciplinar que explora las relaciones entre arte, tiempo y ecologías contemporáneas. Este contenido forma parte de nuestras actividades académicas y de divulgación disponibles en nuestra web. Todas con Alejandra Mirray. Alejandra es licenciada en Artes por la Universidad Nacional de Tucumán y doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es docente en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán y desde 2012 trabaja con las Randeras del Cercado, una comunidad de tejedoras de encajes a la aguja. Su trabajo ha sido publicado en los libros Randa Cerca de 2020 y Randa Tucumán Tradición y Diseño en Diálogo desde 2013 y fue expuesto en la Bienal Sur en 2023. Alejandra ha participado en numerosas residencias artísticas, como en Curadora en Santa Fe en 2014, en Savi Contemporary en Berlín en 2016, en Teatro Tiempo Munar en Buenos Aires en 2021, en URRA también en Buenos Aires en 2024, en la Fundación Marso en Ciudad de México en 2025 y actualmente en Delfina Foundation en Londres. Entre sus últimas exposiciones destacan la individual y colectiva Choreographic Samples en Apsara Studios en Londres en 2026, la exposición individual de Chao de Virtudes en la Galería El Cielo de Barcelona en 2024, que de hecho es donde nos conocimos con Alejandra, la colectiva Y así los rotos se arreglan solos en la Galería Somers de Londres en 2024, la individual Las Rastreras en la Galería Aldo da Souza de Buenos Aires en 2023, la individual también Placer y Beneficio en el Museo de la Mujer de Córdoba en Argentina en 2023, también Gimnasio Blando, otra exposición individual en Munar de Buenos Aires en 2021, una exposición colectiva en Adentro, No hay más que una morada en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2021, Contrarreloj, otra exposición colectiva en Munar Intemperie Buenos Aires en 2022 y finalmente la colectiva Usos del Mundo en Fundación OSDE de Buenos Aires en 2022. En colaboración con la curadora André Fernández, Alejandra coordina también Textiles Semillas, unión de tejedoras, artistas y activistas del noroeste argentino que forman parte del programa 99 Preguntas del Humboldt Forum. Su obra forma parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Palais de Glass de Buenos Aires, el Macro Castañino de Rosario y numerosas colecciones privadas de Argentina. Está representada por la Galería de Sousa. Y muchas gracias, Alejandra, por estar aquí. Y bueno, muchas gracias. Alejandra nos va a compartir hoy su ponencia Randa Testigo, biografías, genealogías, entorno y cuerpos en red. Cuando quieras, Alejandra. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias a todos por estar ahí. Me encantaría estar, pero lamentablemente estoy finalizando una residencia aquí en Londres que me tiene aquí trabajando, por lo que no puedo estar, pero estoy virtualmente para compartir mi experiencia de trabajo. Y antes de compartir, quería, bueno, agradecer la invitación, también agradecer la presentación de Eide. Me ha inspirado mucho también para por ahí empezar a contar brevemente también eh, de dónde vengo y poder vincularlo con la presentación que preparé para hoy. Eh, bueno, soy artista, investigadora y docente, como Ana contó en mi biografía, y vivo en Tucumán, que es una ciudad del noroeste argentino, donde hay la mayor diversidad de técnicas textiles y de comunidades, tanto indígenas como rurales, en relación a diferentes técnicas, diferentes materialidades, que siguen produciendo hoy exquisitas tejidos, bordados, encajes. Tengo la dicha de vivir en ese lugar, rodeada de un paisaje maravilloso del cual las tejedoras cuidan, habitan y viven. Desde mi rol como artista y como docente de la universidad, trato de generalmente trabajar junto con ellas, de diferentes maneras, invitándolas tanto a la universidad, llevando a los estudiantes también a los diferentes lugares para que puedan tener contacto con las tejedoras y poder también ayudar a que estas prácticas continúen, ¿no? Garantizar de alguna manera la continuidad de las prácticas, que como lo vivimos en todos los lugares del mundo, también son prácticas muy frágiles por las condiciones de trabajo y también por las condiciones de producción industriales, ¿no?
Em, bueno, crecí en una familia que toda la vida tuvo tienda de tejidos en Tucumán. Vendían, eran comerciantes de textiles. Mis raíces vienen como de diferentes lugares. Mis bisabuelos llegaron a Argentina desde el Líbano, desde Esmirna, desde Italia y desde Rusia. Y algunos de ellos vinieron con rollos de tela bajo el brazo y empezaron a a construir su familia y sus vínculos en ese lugar donde yo hoy sigo viviendo. Y de alguna manera crecí en esta tienda en la que el momento más importante para mí era cuando llegaban los muestrarios de tela y la familia se juntaba alrededor de este muestrario para discutir, para analizar, para tomar decisiones acerca de lo que iban a comprar para la temporada siguiente, ¿no? Qué telas se iban a comprar. Eh, Desde ese momento y a lo largo como de mis investigaciones y de mi trabajo, las muestras, las samplers o dechados se han transformado en una metodología también de trabajo, de alguna forma, en la obra que desarrollo trato trabajo mucho desde ese lugar. Justamente ahora estoy en Londres trabajando con la colección de samplers del Victorian Albert Museum, que tienen una de las colecciones más grandes de dechados, y estoy intentando eh, devolverles a esas piezas su propósito original, que era ser un dispositivo de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Con esto decirles que estoy muy interesada en el aspecto performativo de los tejidos, lo que es para mí más el interés en el proceso más que en la pieza terminada, ¿no? El nombre de la presentación lleva este término que es randa. La randa es un encaje a la aguja que se hace hoy en día en Tucumán, en el sur, en una localidad rural que se llama El Cercado, en el departamento de Monteros. Allí viven alrededor de 50 randeras, 50 mujeres que tejen este encaje hoy en día, que hoy en día conforman una cooperativa de trabajo formal, lo cual les permite acceder a otras maneras de producción. Y yo vengo trabajando con ellas desde 2011, 2012 de diferentes maneras, pero el trabajo que hoy les voy a mostrar tiene que ver más con este cruce desde ese ámbito más entendido como la artesanía, en cómo cruzamos esas barreras a partir de la propuesta de hacer obra colectiva, ¿no? Pero primero un poquito de contexto de este encaje. Este encaje llega a, a Tucumán. Es un encaje que llega en la época de la colonia, allá por el 1565. En los archivos y en lo que tenemos de registro se habla de que las damas castellanas llegan con este encaje a Ibatín. Ibatín es la primera ciudad colonial de Argentina, que justamente queda muy cerquita, a 5 kilómetros de lo que hoy es el Cercado, en Tucumán, y se diferenciaban los efectos de Castilla, que eran todos los objetos y producciones que se traían de España, y los efectos o productos de la tierra, que eran los que se hacían en el territorio. Llega en ese momento y esta manera este tejido va a tener diferentes formas o va a tomar va a tener diferentes funciones a lo largo de la historia desde 1500 hasta, hasta la actualidad. En su momento eran estos efectos de Castilla, luego las testamentarias de las que tenemos acceso nos hablan de este tejido como un objeto de lujo que lo hacían las mujeres en su tiempo de ocio, pero hacia la etapa independentista que se da aproximadamente alrededor de los años de los 1800, 1810, que en Tucumán justamente es el lugar donde se firma la independencia. Alrededor de esa época empezamos a ver cómo la randa
empieza a aparecer como una práctica vinculada al empleo femenino sobre todo, ¿no? Y esto también se va a agudizar y se va a reforzar con la llegada del ferrocarril hacia el 1868, que también tiene que ver con el desarrollo de la industria azucarera en nuestro noroeste. Tucumán es ha sido uno de los lugares donde la industria azucarera se ha desarrollado también con una fuerza, bueno, ha sido uno de los grandes motores, digamos, de la economía del lugar y está muy vinculado también a la historia de la Randa, porque el cercado está en uno de los lugares donde hay mayor concentración, mayor concentración de ingenios azucareros. Muchas de las randeras hoy en día recuerdan su infancia en relación a los ingenios o en relación a la zafra o incluso el trabajo en la zafra por ellas mismas, ¿no? Aquí en estas imágenes les muestro a Ana María Toledo, que es una de las mujeres más grandes de la comunidad, del grupo, que es también que teje las redes más finas y que es randera por parte de madre y padre en el lugar y es quien también conserva un archivo muy importante que es el que nos ha permitido a nosotras poder hacer su historia de vida, poder contar me refiero a escribirla, ¿no? A poder hacer ese registro. Y acá vemos también algunas fotografías que están en su archivo, en las que ella nos cuenta cómo sus tías abuelas iban a los ingenios hacia finales del siglo XIX a vender las randas y también cómo eso era un ingreso importante para ellas. Aquí les muestro su árbol genealógico que hemos podido hacer para entender esto que ella siempre mencionaba, que era randera por parte de madre y padre. Aquí las formas, los cuadrados que están rellenos son las randeras de la familia y luego los rombos vacíos son las personas que no son randeras sin categorizar hombre o mujer, ¿no? Eh, y como les decía, bueno, Ana María Toledo es una de las más grandes, pero la comunidad está compuesta por alrededor de 50 randeras que van desde muy pequeñas, desde 16, 17 años, hasta los 85 que tiene Ana María hoy. Y ellas son algunas de las randeras. Y acá acompaño con una frase. Yo trabajo junto a una colega que trabaja en el ente de cultura, se llama ya, vendría a ser como el Ministerio de Cultura de Tucumán. Ella hace una tarea muy importante en el registro y en la patrimonialización de esta técnica. Se llama Lucila Galíndez y ella siempre habla de esta referencia que tiene el ser mujer en el cercado, tiene que ver con ese ser randera, ¿no? Hay una construcción de la identidad de las mujeres en ese territorio que tiene que ver con el tejido que hacen, con la práctica que llevan adelante. Acá algunas fotos de ellas mismas reunidas, trabajando. Generalmente se reúnen en la casa de Claudia Aybar, que es una de las referentes del grupo, en donde se reparten los trabajos que tienen que hacer, en donde se toman las decisiones de quién va a ir a representar al grupo en una feria, porque generalmente viven viajando un poco por el país representando y son siempre unas cuantas las que viajan y pueden llevar la producción de las demás, ¿no? Bueno, las randas en este contexto, como les trataba de mostrar, históricamente tiene un peso muy fuerte para la construcción también de la identidad de nuestro territorio, pero es testigo de alguna manera de esta historia, es testigo de una técnica también, que es una técnica de encaje a la aguja anterior a la técnica desarrollada de bolillos. Es una técnica que tiene que ver con las redes de pesca y con el posterior bordado de esas redes. Como pueden ver en la imagen, primero se hace la red y luego se la borda. Ellas han desarrollado todo a lo largo de los años, todo un lenguaje a partir de ese bordado y le ponen nombres determinados a esos diferentes puntos que utilizan en las mallas.
La Randa va a ser también testigo de esa vida cotidiana en el cercado, en esta comuna rural, de una geografía específica, de la transmisión oral de generación en generación, de una forma de producción, de una forma y de las genealogías que representa. Todo esto está de alguna manera encarnado en la técnica de la randa, en ese hacer y en el trabajo que venimos realizando ya hace sí, más de 15 años aproximadamente. eh, el trabajo que yo venía acompañando tenía que ver con ayudarlas o acompañar a registrar de alguna manera la técnica, acompañar en los procesos de transmisión de ese conocimiento, a poder, a partir de entrevistas, poder contar las historias. Y en el 2020, en el 2019 empezó esto, pero en el 2020 pudimos darle forma, empezamos a pensar en el Museo Móvil de la Randa. Y esto surge de alguna manera porque ellas tienen el sueño de tener un museo situado en su territorio. Eh, para ello hemos estado trabajando con con la universidad, con la Facultad de Arquitectura, armando diferentes propuestas que están presentadas y que están a la espera de ser aprobadas desde hace mucho tiempo. Y ante ese deseo, ante ese sueño y ante ese impedimento de algo que no tenía, un poco nos estaba limitando, es que hemos pensado en este Museo Móvil de la Randa. La idea de que sea móvil tenía que ver con pensar también en las características propias del tejido, en su movilidad, en su característica nomádica, en su poder trasladar el sentido de un lugar a otro. Y así, y trabajando también sobre las mismas estructuras con las que ellas tejen, ha sido que hemos diseñado este museo. El museo es en realidad una estructura de madera, como ven aquí, ya van a ver alguno desplegado, más desplegado. Una estructura de madera que tiene que ver, que responde un poco a una parte muy importante del proceso de confección de la randa, que es una vez que se teje la red se estira en un bastidor para poder ser bordada. Entonces, de alguna manera, este gran bastidor, que es un gran biombo, alberga, tensa esas mallas que tienen que ver, que responden a diferentes temáticas en los distintos mumoras que hemos ido haciendo. En un principio pensábamos que iba a ser una sola estructura que iba a ir cambiando de randas, de tejidos, de temáticas, pero finalmente cada uno de estos mumoras es una estructura independiente. Y la primera temática que hemos trabajado ha sido, el primer mumora se llama Autobiografías Randeras, en la que decirles que todas estas ideas, los nombres de los mumoras, el mumora mismo, surgen de procesos grupales de trabajo. Yo voy generalmente 2 veces al mes o dependiendo de lo que estemos trabajando a la casa de Claudia donde nos reunimos y ahí empezamos como a trabajar a partir de lluvias de ideas, a partir también de las problemáticas que les preocupan a ellas mismas. Y en este momento recuerdo que en el 2019, cuando empezamos a pensar en el Mumora, había una preocupación muy grande porque habíamos encontrado algunas randas en museos y en diferentes lugares en donde no tenían casi información, ¿no? Imagino que algunos de ustedes también han vivido situaciones similares, los tejidos que encontramos generalmente en los archivos, y me está pasando ahora mismo también en el archivo del Victorian Albert, tienen muy poquita información, la autoría generalmente no aparece nunca, o en muy pocos casos, y estas eran problemáticas que a ella les preocupaban como autoras de lo que estaban haciendo. Entonces, de ahí surgió hacer el primer Mumora a partir de esta idea de autobiografía, de pensar esta analogía del texto y el textil, y de cómo ellas podían a partir de su tejido poder contar su historia, ¿no? Acá hay un ejemplo de ellas, ella es Margarita Ariza, y esta es la randa que ella propone como autobiográfica, y cada una también escribía, ahí está el texto de ella, pero después les puedo compartir material para que lean en detalle, pero esta imagen para mostrarles que cada una traía el texto
que explicaba un poco por qué había elegido esa tipología, ¿no? En algunos casos habían elegido cuello, en otros casos las carpetas circulares, que son las que más se hacen, en otros casos habían elegido puntillas, eh, dependiendo de la historia que querían contar y dependiendo de esa biografía personal que cada una quería contar a partir del tejido, ¿no? Entonces esto se mostraba en ese mumora, en esa estructura móvil, eh, con los nombres de cada una y con las historias que cada una había escrito. En el segundo mumora, un poco adentrándonos también un poco más en esta problemática autoral y en esta ausencia de información. Yo tuve la oportunidad de viajar por diferentes museos en Argentina para preguntar, observar, documentar las randas que había en esos archivos. Entonces pude hacer como una carpeta bastante prolífica porque en los años 60, 70 la randa ha sido muy popular en Argentina y ha viajado por diferentes lugares del país, entonces estaba presente en muchos de estos archivos, por supuesto de nuevo sin información, entonces pude hacer un archivo digital que llevé a la comunidad, lo compartí con ellas y volví a aparecer esta pregunta, pero ¿esta randa quién la hizo? Y ellas mismas empezaban a reponer esa información, como había algunas que ellas identificaban que podía ser de alguna familia de randeras, por el tipo de punto que usaban, por la forma en la que comenzaba el inicio de la randa en el centro, por la puntilla que usaba, que ya no se usa más, por los motivos que en algunos casos eran figurativos y que siempre los hacía una de las randeras, ¿no? Empezaban a identificar eso. Entonces, este Mumora, que le pusimos de nombre Manos Randeras Tejiendo Recuerdos, cada una seleccionó una de estas randas de este archivo digital, que por supuesto imprimimos y que teníamos las medidas originales, pero que cada una cambió esas medidas o lo hizo a su gusto, de alguna manera pensando quién era esa randera del pasado que había hecho esa pieza tejida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una pieza que está en el Museo Folclórico de Tucumán, que la elige una de las randeras más jovencitas, que es Tatiana Belmonte, y también, de nuevo, cada una contaba por qué había elegido esa pieza, y aquí ella cuenta un poquito cómo, a partir de su experiencia, eh, inspirada en que a veces a ella no le gusta hacer puntilla, no le gusta tanto bordar, ha elegido una randa que, que le permite a ella especular sobre una randera del pasado parecida a ella, ¿no? Que haya podido hacer esa randa y que de alguna manera tenga una personalidad similar, ¿no? Entonces, de alguna manera esto tenía que ver con reponer historias desde también las propias autoras, las propias protagonistas de este tejido, y muchas veces sin tener la información, pero sí pensando que la información que nos pueden dar, que nos puede dar la experiencia, el vivir en el territorio y el saber hacer la técnica, nos podía dar una información que por ahí era difícil de reponer de otra manera, ¿no? Toda esta información le hemos podido también adjuntar a las piezas que habíamos encontrado en los archivos y devolver esta información a las instituciones. Y algo similar también está pasando, me está pasando ahora, que encontré unas piezas muy similares a las piezas que ellas siguen realizando hoy, que tampoco tienen demasiada información, en la biblioteca de textiles de Goldsmith. Y también hice un registro y llevo ese registro para trabajar allá con la comunidad, para poder pensar desde nuestra experiencia, desde la experiencia de una técnica que vino en la época colonial y que resistió muchísimos siglos en el mismo lugar, qué información nosotras desde allá podemos reponer a estas piezas que estando acá no tienen esa información, ¿no?
Esto se mostraba, este era el segundo Momora, como ven están las piezas y había toda una infografía, que es esto que ven aquí al lado, donde estaba la fotografía de la pieza antigua, la pieza nueva y el texto de cada una de las tejedoras eh, que explicaba un poquito el por qué había elegido esa pieza y especulaba sobre quién era la tejedora del pasado. Este es el tercero que se llama Nuestro Jardín de Randas. El título juega un poco con el lugar donde vivimos, Tucumán, se le llama el Jardín de la República, un poco por el clima y por la naturaleza prolífica que hay en la región, y por otro lado también por esta historia de la independencia, ¿no? Por otro lado, las randeras en el cercado, en la comuna rural en la que viven, tienen jardines y cuidan de esas flores, de esos jardines, de la misma manera que cuidan el tejido que realizan hace tanto tiempo. Entonces, para esta segunda ocasión, la temática seleccionada grupalmente había sido trabajar a partir de esos jardines o de referencias que tengan que ver con las flores, porque también las randas que se hacían en los años 60, 70 y a partir de esta investigación y revisión de randas de archivos, nos dábamos cuenta que antes las randas eran figurativas, las imágenes que se bordaban eran figurativas y respondían a la naturaleza, a flores, a pájaros, y actualmente las que se están haciendo ahora respondían más a una geometría que tiene que ver también con el tiempo acelerado, ¿no? De la práctica y de poder hacer más rápido también esos bordados y poder responder más rápido a las demandas de un mercado que, como sabemos, van a contrarreloj de las prácticas artesanales, manuales. Entonces, un poco revisando aquellas randas del pasado que eran figurativas y mirando, volviendo a mirar esos jardines, recordando otros jardines que ya no están, es que cada una eligió una flor o diferentes flores y propuso una randa con flores para armar este jardín de flores, de randas en este Mumora. Y de nuevo cada una explica por qué elige esa flor y cada uno de esos testimonios son muy conmovedores porque algunos los eligen porque son flores trasplantadas de otros jardines, otros eligen una flor porque tiene que ver con el recuerdo de alguien que le hablaba de esa flor, ¿no? Cada uno elige esas imágenes de manera diferente y también decir algo que es importante en relación a este Mumora o a esta práctica, que en este proceso creativo y que hemos ido viviendo a partir de los diferentes Mumoras, siempre hemos ido intentando, primero, generar un espacio en el que ellas puedan trabajar tranquila y sin la necesidad de salir urgentemente a vender estas piezas, porque estas piezas, cuando las hemos trabajado en este ámbito más del mundo del arte, hemos buscado que estén pagadas, que haya honorarios para las tejedoras, y esta forma de trabajo nos ha permitido también poder poner foco en temáticas que a ellas les preocupaban, pero también en un tiempo más distendido para la práctica, que muchas veces ellas no lo tienen cuando trabajan respondiendo al mercado de una manera más rápida, ¿no? Entonces, realmente ellas mismas también se han sorprendido de poder dedicarle el tiempo, han recuperado algunos motivos que se hacían antes a partir de poder volver a contar con este tiempo. Y también pasaba algo diferente a lo que sucede cuando tejen otras piezas. Estas piezas se exponen, se muestran y vuelven al grupo, ¿sí? Están pagadas, ellas cobran por su trabajo, los materiales y todo, y estas piezas vuelven al grupo. Excepto esta que estamos viendo acá, la de el Jardín de Randas, que se decidió también, está abajo, grupalmente presentarla a un concurso, a un salón de artes que se hacía en Argentina, que se dejó de hacer en estos últimos años, que era el 8M, por el 8 de marzo. Y esta pieza que ustedes están viendo acá forma parte hoy del patrimonio artístico de la nación argentina. Entonces, también
Todos estos son procesos grupales que tomamos decisiones antes, se va a mandar esto, no se va a mandar, qué va a pasar con el dinero que ingrese, va a ir una parte a la cooperativa, el otro dinero se lo divide. Bueno, son todos decisiones grupales de consenso, disenso, discusiones, que tienen que ver con reunirse en relación a la práctica que ellas mismas están haciendo, ¿no? Y en esta placa mostrarles un poquito cómo generalmente viajo yo, generalmente para los montajes y todo, pero siempre voy acompañada de algunas de ellas. Y digo viajo yo porque yo soy de alguna forma quien anfitriono esta práctica dentro del mundo del arte. Todas las veces que tengo oportunidad de poder invitarlas y trabajar en los espacios donde expongo también, busco esas oportunidades para que ellas también puedan participar. Y en este caso también, y muchas veces el Mumora va asociado a talleres, a ferias, en los que intentamos también mostrar como esa otra dimensión que para ellas es muy importante, que es la transmisión y la venta también de las piezas que tienen, ¿no? Y este es el último Mumora que hicimos en el 2024. El lugar donde está emplazado en esta ocasión es en el Cercado. A este Mumora lo pudimos hacer gracias a una invitación a Bienal Sur, que es una bienal que se propone desde Argentina, desde Buenos Aires, desde la Universidad 3 de Febrero de Montref, desde Untref, perdón, pero se hace en todo el mundo, quizá algunos de ustedes han escuchado hablar de esta bienal, y con este Mumora hemos podido redoblar la apuesta que era poder mostrar el Mumora situado en el cercado. Hemos podido invitar a un montón de gente, han ido todas las familias de las randeras, que eso era lo que nos pasaba. Generalmente cuando lo mostrábamos podían viajar algunas y por supuesto había todo un entorno más de la comunidad que no lo podía ver. Entonces para esta ocasión el, el desarrollo de este Mumora tenía que ver con poder mostrarlo situadamente en el lugar. Y aquí lo que ven son tipologías que responden a prendas. Ellas hacen muchas terminaciones entre doces, cuellos, puntillas, puños, ¿no? Diferentes tipologías que tienen que ver con el cuerpo. Y en este caso hemos podido llevar a cabo todo un proceso de diseño de estas prendas pensando en sus propios cuerpos. La práctica de las randas generalmente ellas las hacen para venderlas y muy rara vez usan estas piezas por muchas razones, ¿no? Por el costo que tienen estas piezas, también porque generalmente son blancas o crudas y llevan como un cuidado eh, muy específico, ¿no? De almidonarlas también. Entonces, en esta ocasión hemos estado trabajando mucho sobre nuestros cuerpos, sobre cómo serían esas randas que hace cada una, si tendríamos la posibilidad de pensarlas para nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, a partir de fotografías, de collage, hemos ido haciendo algunas proyecciones, eh, montándolas, viendo cómo se verían. Acá hay algunos ejemplos y el día que las exhibíamos, de alguna manera, este Mumora venía como a responder también a poner el cuerpo en este trabajo y cómo cada una se relacionaba corporalmente con su práctica, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos estas 4 propuestas, pero siempre creo que el Mumora para el trabajo colectivo se ha transformado en la excusa y en el lugar para poder pensar sobre la práctica, para poder darse el tiempo de tejer de una manera diferente, de poder debatir y discutir entre ellas. Y todo este proceso de trabajo también ha ido afianzando muchísimo más el grupo de tejedoras y como les decía, hasta los últimos años que hemos generado también, o se ha podido concretar de alguna forma la cooperativa de trabajo que también tiene que ver con estos procesos de confianza de consolidación de grupo que van acompañados de estos desarrollos, ¿no?
Y últimamente también hemos empezado a proponer otro tipo de obras. Esta obra la hemos mostrado cuando yo estuve en Barcelona en el 2024. eh, era una pieza que la podía fácilmente transportar, eran unos bastidores de alambre que los había hecho yo, forrados con cordones teñidos con tintes naturales, y cada una había propuesto una pieza eh, que la identificaba, que le interesaba, y así habíamos generado estas redes randas, que era un poco replicar la estructura reticular que tiene la misma malla, pero con los diferentes tejidos. Esta es otra de las piezas que le hemos hecho el año pasado, que se llama Poética del Día a Día. Todos estos nombres, y contarles eso, que surgen de debates infinitos, primero presenciales, que después continúan en grupos de WhatsApp, discusiones, hasta que empezamos como a llegar a algo común y que todo el mundo quede de alguna forma, que refleje de alguna manera lo que están exponiendo y que también estén conformes, ¿no? Poética del día a día tenía que ver con elegir elementos, objetos, geografías que estén alrededor del momento en el que ellas tejen. Entonces se propuso como una lista primero de tijeras, gallinas, ovillos, montañas, iglesias, flores, una lista de elementos, objetos, sujetos que están alrededor, y de esta manera después cada una iba eligiendo qué bordar, y se armó este paño de nuevo con estos bastidores que armé yo y que los pudimos mostrar después también en una feria de arte a la que viajó una de las tejedoras a dar talleres en relación a la pieza. Y este fue el último, que se llama Mágicas Randeras, en el que trabajamos a partir de un poemario. Hay un poeta muy importante en la región y específicamente en Monteros, que es donde queda la localidad rural de Las Randeras, que se llama Manuel Aldonate, eh, y él dejó un poemario muy prolífico que habla muchísimo del entorno, del contexto, del cercado, de la geografía, habla también hace alusión a las randeras también, y por una invitación que hemos tenido de la representación del gobierno de Tucumán en Buenos Aires, a mostrar en Buenos Aires, eh, trabajamos con este poemario, cada una, a partir de reuniones hicimos lecturas de estos poemas, fuimos eligiendo las frases, cada una fue eligiendo una frase, y propusimos este poema, otro poema, en el que está compuesto de diferentes fragmentos de este poemario de Manuel Aldonate. Creo que esta es mi última placa. Quería compartir con ustedes esta experiencia en la que, de alguna forma, voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Em, de alguna forma, busca también como cuestionar un poco estos límites de estas fronteras del arte y la artesanía, de quién decide qué es arte, qué es artesanía, quién es artista, quién es artesana, y de alguna manera a través de este trabajo en colaboración poder atravesar esas fronteras sin dejar tampoco de lado las cuestiones que tienen que ver con los lugares donde generalmente transcurre, ¿no? Que tiene que ver con las ferias, con otros circuitos, ¿no? Como de alguna manera pensar, vivir, habitar como el mismo textil, que tiene esa flexibilidad y que puede estar tanto en una feria, tanto en una muestra, tanto formar parte de una colección, ¿no? Y de alguna manera vengo acompañando este proceso desde los lugares a los que he ido arribando, y siempre invitando a colaborar, digamos, en estos espacios, ¿no?